Varias ni siquiera me respondieron porque simplemente mandé el manuscrito, como te comentaba, por correo, no me contestaron. Pero Revuelta estaba en mi top 3, ¿no? Entonces, dije, Revuelta lo quiere y que Revuelta es, ¿no? Eh, y nada, empezamos a trabajar en enero. eh, en abril se iba a lanzar el libro, ¿no? Pero como por supuesto yo estoy a merced del tiempo de Alonso, Alonso tenía que viajar en abril, Mm, abril y parte de mayo a la Feria del Libro de Argentina. Entonces le dije, claro. no, Alonso no puede en abril, Alonso puede en mayo, tales fechas. Y bueno, el libro se lanzó el 8 de mayo, ¿no? Con la presentación magistral de Alonso. Mira, Alonso te decía que le debo mucho, no solamente por las clases, por la guía, por las enseñanzas, ¿no? Por todo el universo tan rico que es el literario que él tiene. Eh, Él revisó mi manuscrito, me dio todas sus Comentarios, impresiones, ¿no? claro. Entonces el feedback de él, en primer lugar, fue el más importante que tuve. Mm, Alonso presentó mi libro junto a mí, ¿no? Alonso me regaló la contratapa y ¿sabes qué? La verdad, puedo decir que sin la mentoría, por llamarlo de alguna manera, guía, consejería, como lo quieras llamar, ¿no? De Alonso, eh, creo que no hubiera podido publicar, por lo menos no tan rápido, y no una novela con la que esté ahora tan tranquila y contenta, ¿no? ujú, buenísimo. Cuéntanos de qué trata brevemente Las Casitas, si tuvieras que resumirlo para alguien que todavía no lo ha leído. A ver, la novela trata de la vida de un arquitecto que construye casinos, construye palacios para gente de mucho dinero alrededor del mundo, ¿no? Eh, pero él tiene un sueño, el sueño de alguna vez inventar un sistema constructivo ecológico, sostenible, barato, asequible a familias vulnerables. Sobre todo él pensaba en las familias de la sierra peruana, ¿no? Donde el clima eh, es implacable, mucho frío, nevadas, granizos, lluvias extremas, ¿no? Y donde la ayuda del gobierno es inútil o es inexistente, no llega, ¿no? Él tenía el sueño de construir algo así. No sabía cómo, entonces la novela te lleva un poco por ese viaje, ¿no? De él con su esposa, que soy yo en la novela representada por Ana Perbuli, eh, y con sus hijos que van naciendo, los hijos van estudiando, entonces el sueño, digamos que comienza a tomar fuerza una vez que te va contando la vida de la familia, ¿no? El crecimiento de una familia Claro. que se muda por distintas partes del mundo, te muestra un poco del mundo. Las decisiones también, ¿no?, que van Exacto, ¿no? tomando. Cuando llega el momento en el que por fin inventa el sistema constructivo con ayuda de su hijo mayor, que es diseñador industrial, todas las decisiones que tienen que tomar y que están respaldadas por su esposa, es una decisión colegiada, una decisión de familia, ¿no? Ellos venden su casa, ellos se mudan, o sea, cambian de vida radicalmente, todos enfocados a dar vida a ese sueño que tiene Bill Santos, el protagonista de la Claro. novela, ¿no? En ese camino ellos se mudan a una zona rural, cambian completamente de vida, ¿no? Tienen otras prioridades, que es este proyecto, montar una fábrica para construir las placas estructurales que den vida a este proyecto. Y bueno, todo ello los lleva a pasar por una serie de circunstancias que eh, quizás al principio no se ven, se puede mostrar como una novela familia, una novela de Mm, aventura, de historia, quizás un drama, no sé. Pero la novela va escalando de forma progresiva hasta claro. llevarte a un No punto spoilemos, ¿no? insospechado, ¿no? En que ya se junta, pues, no solamente el sueño de Bill a punto de ver la luz, sino la tragedia, el duelo, la Claro. traición, ¿no? La verdad que estoy muy contenta con Sí, el o sea, cuando yo lo resultado. leí dije, wow, qué tal travesía, qué tal viaje, ¿no? O sea, yo lo veo como un viaje. O sea, ¿no? No es una novela de viaje, pero sí yo lo siento como eso, como toda una trayectoria. En un momento
pasa lo de las Torres Gemelas, y es como yo dije, wow, o sea, los agarró, o sea, como que en el otro lado del mundo, y de ahí es como, y pasa la pandemia, y pasa esto, y pasa el otro, o sea, qué bestia, ¿no? O sea, y dentro de eso, la historia de una familia, ¿no? Que tiene que, como mencionas, tomar decisiones, ¿no? Y aparece este personaje que yo decía, o sea, mientras yo lo leía, claro, yo intuía que podía reaccionar a este personaje de esa manera, pero yo me mantenía un poco incrédulo, ¿me entiendes? O tampoco quiero spoilear, pero Claro. yo decía, no puede ser que voltear esta carta sea la carta, ¿me entiendes? O sea, qué fuerte, ¿no? Y a la vez, digamos, haber pasado por eso y haberlo trasladado a la novela, ¿no? Yo creo que para ti debe haber sido todo un proceso también terapéutico, vital, ¿qué sentiste tú cuando ya tenías el libro, tu primera prueba, digamos, en las manos? ¿Cuál fue tu reflexión o tu sensación? Sí, en efecto, el libro es, como me mencionó alguna vez alguien que leyó el manuscrito, ¿no? Es como si te llevaran en un vuelo en garras, que en algún momento no podían dejar de leerlo y simplemente se dejaban llevar y llevar y llevar y llevar. Y sí, claro, si bien el libro no es una crónica de viaje, te da contexto de lo que pasaba a la familia en ese momento, ¿no? La familia se muda a Argentina, se muda a Austria, se muda a Medio Oriente. Entonces, he tratado de enriquecer la historia con momentos como lo que cuentas de las Torres Gemelas, ¿no? Que yo estaba embarazada cuando volaron las Torres Gemelas y vivía en el Medio Oriente. Entonces, Claro. un poco del horror que viví está plasmado ahí. O contextos como, por ejemplo, que comento del presidente Belaunde, ¿no? Que cuando coincidentemente cerca de la casa de Belaunde fue donde firmamos ese contrato. En fin, todas esas cosas. Hay una anécdota también del presidente Mubarak que es cierta, ¿no? Lo que cuento del presidente Mubarak en Egipto, que entró con toda su comitiva, ¿no? En fin, todas esas cosas que están para enriquecer la historia, sí, a mí me parecían interesantes ponerlas ahí. Muchas otras que ya no he puesto, obviamente, ¿no? Pero... Te quería preguntar sobre las partes eróticas que tienen, me parece son como pinceladas interesantes. ¿Tenía más de eso y lo quitaste? O cuéntame un poquito porque me parecieron bien interesantes, la verdad. Sí, curiosamente tenía una carga erótica bastante fuerte al principio, sobre todo en la primera mitad del libro. Pero a sugerencia de perdón Luis, a sugerencia de mi corrector editorial, las quité. Tenía varias, quizás las pueda poner en otro momento, en otro tipo de relato, pero... No, pero las que has dejado quedaron muy bien, sí. Porque es como te digo, eso, son pinceladas de un color que también le agrega humanidad, le agrega... Sí, sobre ¿no? todo, mira, Muy bien yo creo lograda. que esas escenas humanizan a los personajes, Total, ¿no? sí. Y yo la verdad que creo que tengo poco pudor o pocos prejuicios en general. Entonces, a mí no me cuesta expresar las cosas buenas o las cosas malas o las cosas tipo sexual, ¿no? No me cuesta nada ponerlas en un papel. Y creo, como te digo, que eso humaniza a los personajes, ¿no? Tanto al personaje de Anna Perbuli, que es obviamente una jovencita, ¿no? Y bueno, y Bill Santos, que es un tipo cuarentón, entonces, un poco para dar contexto de la historia y enriquecerla, ¿no? Claro, quedaron pocas, pero sí, habían varias. Creo que habían unas 7 escenas Sí, por ahí. funciona muy Entonces, bien. quedaron solo algunas, ¿no? Funciona muy bien. Y la parte, por ejemplo, hay una parte, lo que pasa es que tampoco, claro, no quiero spoilear, pero en toda esta parte de la decisión trascendental de arriesgar, digamos, que al personaje de Ana lo conflictúan mucho y la separan mucho de Bill, ¿no? O sea, yo como lector, yo me sentía como que estuviera detrás de un vidrio gritándole, sobre todo a Bill, ¿no? O sea, no lo hagas, era como, Interestelar, ¿no? Sí. Claro. Era Interestelar, era como que no Sí. lo hagas, ¿no? O sea, has trasladado muy bien toda esa
parte, digamos, clave del conflicto, ¿no? Que hace que se, el desenlace, ¿no? se precipite, ¿no? Y el final, no lo voy a spoilar también, pero quería preguntarte, porque yo siento que termina como un cuento, tiene un final como de cuento, o sea, así de como, ¿no? Como terminan los cuentos que le meten un, ¿no? Entonces yo siento, cuéntame cómo, sin contar el final, pero cuéntame ese proceso de cómo cerraste, digamos. Creo que cerrar fue una de las cosas más difíciles que me tocó hacer, ¿no? En el proceso de escritura. En realidad, iniciar y cerrar. Yo te digo honestamente que nunca quedé muy contenta con el inicio, pero ya tenía que soltar el manuscrito. Entonces, elegí ese, ¿no? El comienzo, entre otras opciones que tenía. Y el final igual, ¿no? Me costaba un poco soltarlo, ¿no? Sabía cómo iba a terminar, pero no sabía qué palabras exactamente usar o cómo enmarcarlo para que funcione, ¿no? Creo que he quedado bastante contenta con el final. Como dices, sin spoilear, ¿no? Creo que quedé bastante contenta, pero fue a la vez muy doloroso. Una de las partes más complicadas para mí del libro, o sea, primero fue el tema de la muerte de mi esposo, ¿no? Bueno, ya spoileé ahí, ¿no? Que en el momento mi esposo muere, entonces eso lo dejé para el último, no podía engranar bien, pero me dolía mucho ponerlo en palabras para un libro. No es lo mismo, ya sabes, escribir de manera terapéutica, no todo funciona para mostrarlo, ¿no? Y bueno, y el final sí, fue bastante complicado darle ese final. Tenía un par de finales alternativos, pero yo quería que sea un final que un poco refleje algo de esperanza en el personaje, dentro de toda la oscuridad que vivía la familia en ese momento. No lograba encontrar de dónde colgar esa esperanza, ¿no? Entonces quedó, mira, creo que estoy contenta con cómo quedó. Sí, sí, sí. No, muy bueno el cierre. A mí, como te digo, me sentía la contundencia de los cierres de cuentos, ¿no? Y me llamó la atención que una novela cierre de esa manera, ¿no? Entonces me gustó y sí, o sea, es una forma de escribirlo que no te suelta. Y eso no es muy fácil de lograr. Gracias. No es muy fácil de lograr. Me parece que en una entrevista comentaste que ahora estás escribiendo cuentos, ¿podría ser? Cuéntame un poquito. Sí. Yo nunca he escrito cuentos, la verdad. O sea, esta es mi primera novela. Y las cosas que yo he escrito siempre son más relatos que cuentos, ¿no? Las cosas que yo he escrito siempre están un poco marcadas por las cosas de mi día a día, las cosas que vivo o las cosas que recuerdo, digamos, de aquí a un pasado relativamente cercano. Entonces pueden funcionar bien como relatos, ¿no? Pero no exactamente como cuentos, ¿no? También se pueden engranar para construir una novela, sí. Pero lo que quiero explorar, y esto ya quiero hacerlo de manera más profesional, es el género del cuento. Que, aunque no lo creas y mucha gente piense que es más fácil escribir cuentos, quizás por la extensión, a mí me parece mucho más difícil, ¿no? Porque tienes que enmarcarlo en una estructura narrativa, en ciertos parámetros, en ciertos marcos, o sea, si lo quiero hacer de manera profesional para que funcione, ¿no? Hay cuentos y hay cuentos, ¿no? Entonces, tengo una escaleta y tengo un avance relativamente significativo, pero me falta todavía pulir mucho. Y hay otros cuentos de los cuales solo tengo el título. Tengo todo en la cabeza, pero quiero enmarcarlo bien. Entonces me estoy preparando mucho para eso. Yo sigo con muchas clases y la verdad que quiero hacerlo de la manera correcta, ¿no? Este libro, yo tenía urgencia de escribir esta novela, por ejemplo, ¿no? Por un tema personal, por un tema doloroso, el que me empujaba a que la novela vea la luz, ¿no?
no sé si para resarcir mis propias heridas o mis propios errores, o dar mi propia versión de la historia, de lo que sucedió. Pero para escribir estos cuentos no tengo esa urgencia, ¿no? Ahora tengo distancia, tengo, digamos, perspectiva de lo que quiero hacer. Así que sí, probablemente el próximo año publique un libro de cuentos. Buenísimo. Las casitas, digamos, podría catalogarse como autoficción, ¿verdad? ¿Sí? Y yo la verdad que ¿No lo llamarías soy así? muy fan de las etiquetas en general, ¿no? Ya. De nada ni a nadie, pero claro, hay que catalogarlo en algún lado. Sí, podría ser un libro que tiene corte autobiográfico, tiene mucho de autoficción, podría también embarcarse en un drama, pero también puede en algún momento encajar en una novela de suspenso, hasta de horror, ¿no? No de horror sobrenatural, pero sí de horror cotidiano, ¿no? Por todo lo que pasa, digamos, a partir de sobre todo en el último tercio de la novela, O sea, ¿no? Que es, mira, podrías hacer una novela de horror que se llame Chilca. tranquilamente, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahí es un poco el horror, el que me lo han dicho varias personas que han leído el libro que no me conocen de nada, ¿no? Que les ha causado muchas reacciones viscerales, ¿no? Muchos han llorado, muchos han experimentado hasta vértigo, ¿no? Al engancharse un poco con la traición o con el duelo o con la tristeza, con la forma, cada uno conecta pues desde sus propias heridas, sus propias vivencias, ¿no? Entonces, mira, te cuento como anécdota, por ejemplo, me escribió el señor que organiza la Feria del Libro de Huancayo, Willy Mateo, ¿no? Porque mis hijos, que están ahora a cargo de la empresa, son la cabeza de Pircanato, que en el libro está representado como triunvirato, ¿no? Pircanato es la empresa y nuestro producto es Plastidobe. Mis hijos mayores, Harry y Arturo, están a la cabeza del proyecto. Ellos ganaron un premio a la innovación promovido por el Ministerio de la Producción y Proinnovate. Ganaron el premio por el sistema constructivo. Entonces, ese premio, que era un premio económico, mis hijos, bueno, hablamos los tres, como siempre tomamos las decisiones colegiadas juntos, decidimos donar ese premio para construir un módulo en región altoandina y que sea el primer módulo construido con Plastidobe en, como te digo, te repito, región altoandina, y donarlo a la comunidad. Y estamos, esto te lo digo a ti en primicia ahorita, ¿no? Estamos a 2 semanas de inaugurarlo. Va a ser una biblioteca infantil para la comunidad. El módulo ha quedado muy lindo y es el primer módulo, es el primero que se construye fuera, porque aquí, que también comento en el libro, ¿no? El primer módulo se hizo en nuestra casa roca que vendimos. Entonces, el módulo se quedó ahí. El segundo fue en la Católica, en la Universidad Católica, para las pruebas sísmicas, las que pasó, pero con creces, ¿no? Largamente, o sea, claro. Entonces, y esas pruebas existen, esas pruebas están, ¿no? El sistema constructivo tiene toda la normativa. Entonces, y el tercero está en Chilca, es un módulo de exhibición que está en Chilca. Claro. Entonces, lo que correspondía era probar un módulo, pero para lo que fue creado el sistema, para la región, con frío, con lluvias, con heladas, ¿no? Que se muestre el sistema térmico, el sistema antisísmico, ¿no? Y ahora eso justamente que estamos logrando. El módulo está en Quichuay, en Huancayo. Mis hijos están trabajando allá desde mayo, ¿no? El gobierno lamentablemente te pone muchas trabas y a pesar de que es una donación, igual te ponen trabas y te ponen, bueno, ¿no? Un montón de burocracia en el medio, ¿no? Que no permite avanzar con la velocidad que nosotros quisiéramos, ¿no? Pero bueno, se está construyendo pues en un local que es de la municipalidad, que pertenece al gobierno, entonces bueno, hay que adaptarse, ¿no? Hay que ajustar esas cosas más adelante, ¿no? Pero el módulo está a punto de inaugurarse y como te digo, es el sueño de mi marido hecho realidad, ¿no? Él murió sin haber visto una casita, un módulo construido en la sierra, donde haga frío, donde haya lluvias, donde haya todo, ¿no? Entonces, yo estoy muy contenta con eso. Probablemente tenga que viajar para la inauguración. Claro. Entonces,
Buenísimo. nada, o sea, el proyecto sigue, ¿no? Mis hijos y yo decidimos seguir como podíamos. Mi esposo murió ya hace 3 años, entonces no fue fácil retomar la empresa, que tenía muchas deudas y muchas complicaciones. Pero bueno, en eso estamos en ese camino, ¿no? O sea, el sueño que tenía mi esposo, las casitas, Sigue vivo. nos sigue vivo y nosotros lo estamos continuando. Excelente, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Ana Luisa, por esta entrevista tan bonita y muchos éxitos. Y antes de terminar, cuéntame rapidito cómo te sentiste en la FIL, cómo viviste tu presentación ahí en la FIL. Uy, fue una locura, la verdad. Yo no tenía ni idea que iba a presentar en la FIL, ¿no? O sea, yo la verdad que sé muy poco del tema editorial o cómo funciona esto, ¿no? Tuve la presentación el 8 de mayo, la presentación oficial, que fue una locura. Fue más gente de la que había esperado. Fueron por Alonso seguramente, ¿no? Entonces, bueno, y comencé a tener varias entrevistas y el libro tuvo en realidad una visibilidad que yo no esperaba, ¿no? La editorial, también tuve mucho apoyo de la editorial. Cuando me propusieron presentar el FIL dije, por supuesto. Pero generalmente la FIL se planifica el año anterior, ¿cómo? O sea, ¿se No abrió un sé, espacio? Yo no lo sé. Ya. A mí Te dijeron, te dieron la fecha sí, me dijeron del departamento de prensa que la decisión de David Gallardo, que es el editor general de Revuelta, David quiere que presentes en la FIL. Yo, ¿serio? Voy a presentar en la FIL, no podía creerlo, ¿no? No sé si se abrió un espacio, honestamente te digo, no sé cuántos espacios tiene Revuelta en la FIL o cómo se maneja eso, sé muy poco en realidad de temas editoriales, pero cuando me propusieron presentar en la FIL dije, obvio que sí, ¿no? Entonces, obviamente tampoco quería molestar a Alonso para que me presente otra vez en FIL, no hay forma. Y además iba a estar el de viaje, ¿no? Claro. Entonces, eso fue quizás la parte más difícil. Dije, pero ¿cómo voy a conseguir a alguien de la talla de Alonso? Es imposible conseguir Además es alto. a alguien, sí, ¿no? Que grande en todo sentido, ¿no? ¿Cómo voy a conseguir a alguien de la talla de Alonso? ¿No? Entonces, bueno, la gran Carmen Ollé, ¿no? Nuestra poetisa, escritora peruana, a quien yo admiro mucho, aceptó presentarme en FIL. Así que yo, bueno, más que feliz y honrada, ¿no? Me presentó ella y Juan Carlos Belaúnde, que es un escritor Nobel como yo, gran amigo mío. Entonces, con la compañía de ellos dos, pues fue la verdad una experiencia increíble. Yo, honestamente, tenía un poco de miedo de llenar esa sala tan grande. Dije, nadie va a venir a la FIL, porque mucha gente que conozco me decían, muy lejos, ya no puedo, voy a estar de viaje. Era previo al 28 de julio, mucha gente no está en Lima. Entonces dije, ay, Dios mío, nadie va a ir, pero se llenó de gente. Estuve firmando libros para personas que recién conocía ahí, o sea, gente de la feria que se enganchó con la presentación, tanto como con lo que habló Carmen, como con lo que habló Juan Carlos, ¿no? Yo creo que hablé menos que ellos, pero la gente que entraba se quedó enganchada, ¿no? Y la gente que asistió, ¿no? Estaba con mi libro en la mano y la verdad que me sentía tan bendecida y agradecida por ello. Luego hubo una firma, entonces ahí conocí mucha gente que me decían, escuché lo que comentaste o me hablaron de tu libro, por eso vine hoy. Y la verdad que estaba con un poco de incredulidad, creo, ¿no? Porque claro, es fácil que te halaguen tus amigos, tus conocidos, ¿no? Pero lectores que ya han ido a la feria, compran el libro o te escuchan cuento, o por la recomendación de alguien y lo leen y se engancha y de pronto estaban con mi libro en la mano para que se los firme. Entonces para mí eso fue una satisfacción increíble que de verdad no tiene precio, ¿no? O sea, tener lectores que se enganchen con tu obra, de verdad es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Chévere, Ana Luisa. Bueno, nuevamente felicitaciones y muchas gracias. Gracias a ti, Guillermo.